normas internacionales del trabajo. ¿Qué significan las normas internacionales de trabajo? Pues bueno, las normas internacionales de trabajo son instrumentos jurídicos, son como leyes si quieren, preparados y adoptados tripartitamente, es decir, participan los gobiernos, empleadores y trabajadores para crear estas normas, se aprueban en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne habitualmente en Ginebra, Suiza, en el mes de junio. Este año no hubo reunión, se canceló la conferencia por motivos del COVID-19, pero rutinariamente se reúne la Conferencia Internacional del Trabajo, se reúne todos los años en Ginebra, Suiza, y uno de los temas, no el único, uno de los temas es adoptar estas normas internacionales de trabajo que tienen la pretensión, que tienen la idea de que se aplique en todo el mundo. Ahora bien, como ya vamos a ver, para aplicarse en cada uno de los estados tiene que surtir un proceso de ratificación, es decir, un proceso a través del cual el país hace suyo esas normas, Ecuador hace suyo esas normas y se vuelvan vigentes en el país. Ya lo vamos a ver poco a poco. Veamos. Las normas internacionales del trabajo pueden ser de dos tipos fundamentalmente, no únicamente, pero de dos tipos fundamentalmente. El primer tipo de lo que pueden ser son los convenios. Y muchas veces seguramente ustedes han escuchado sobre los convenios de la OIT. Estos convenios son legalmente vinculantes, es decir, que crean una obligación en los estados de cumplirlas y ponerlas en marcha a partir entonces de este proceso que se llama proceso de ratificación. Este proceso de ratificación no es otra cosa sino que la misma cuerpo, el mismo órgano o el mismo poder, cada país lo llama de manera diferente, del Estado que se encarga en aprobar las normas, es el mismo poder, órgano o dependencia del Estado que ratifica los convenios. En general son los congresos, asamblea, parlamento, Senado, tienen diferentes nombres en cada de los países. Entiendo que en Ecuador es la Asamblea Nacional y es la Asamblea Nacional Ecuatoriana la responsable de ratificar estos convenios. Es decir, hacerlos propios y hacerlos vinculantes para que en Ecuador se vuelva de obligatorio cumplimiento esos convenios. Pero bueno, no solamente hay convenios, hay recomendaciones. Recomendaciones que no están sujetos a ratificación, que no crean una obligación, pero recomendaciones que le permiten a las personas, que les permiten al Estado, que le permiten a los trabajadores y a los empleadores, les permiten como tener unas líneas de cómo poner en marcha los convenios, cómo cumplir con esa gran obligación que han adquirido, cómo la ponen en marcha es a través de las recomendaciones. Entonces, de nuevo, tenemos una conferencia del trabajo, que es una conferencia internacional, tripartita, que representa a todos los estados, que se reúne todos los años y que una de sus funciones es aprobar convenios y recomendaciones. ¿Cuál es el último convenio que se ha aprobado? Que aquí esto falta una actualización, hay 190 convenios. El convenio 190 está referido a la prevención de la violencia y acoso en el lugar de trabajo, que se aprobó el año pasado. Y por supuesto hay 204 recomendaciones, 205 con la que se aprobó el año pasado sobre la paz y resiliencia que que contamos con ella y la aplicamos. Pero bueno, ¿cuáles son estas características y estos efectos de los convenios, de las normas internacionales de trabajo? Primero, reflejan un compromiso y normas realizables que se puedan poner en marcha para solucionar problemas actuales en cada uno de los países. Y para solucionar estos problemas, efectivamente, que permitan que sea una vía hacia el progreso social, una vía para la justicia social, una vía para construir trabajo decente en los países. Estos convenios dan una influencia sobre la legislación nacional. La legislación se tiene que adaptar, tiene que
muchas veces revisarse para que esta legislación esté en línea con el convenio ratificado. ¿Qué es ¿Por qué ayudan los convenios? Porque como ustedes saben, la legislación nacional puede cambiarse muy rápidamente. La legislación nacional puede cambiarse por la Asamblea Nacional puede dictar unas normas diferentes, ¿no? Sin embargo, si el gobierno, si el Estado ha ratificado un convenio, no es tan fácil deshacer ese vínculo o no es tan fácil cambiar efectivamente la adopción de estas normas por el compromiso internacional que tiene el Estado. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, es más complejo hacerlo. Y que entonces de alguna manera nos da un doble mecanismo de seguridad sobre que no va a haber una modificación de una norma que está orientada para proteger los derechos en el mundo del trabajo, no va a haber una modificación inmediata de una norma y no va a haber una modificación más allá efectivamente de lo que se estaría buscando que suceda en un contexto más o menos normal, ¿no? Esta, de alguna manera, si quieren, este tipo de legislación nacional ayuda al desarrollo nacional, ayuda al empleo, a la formación, a los ingresos y, por supuesto, ayuda a mejorar las condiciones de vida y de trabajo y está mayoritariamente orientada, no exclusivamente, pero mayoritariamente orientada a proteger a los grupos vulnerables. Y ya esto hace como las características generales de las normas de trabajo. Y luego nos preguntan muy usual, que nos dicen, oiga, entonces cuando un gobierno, un Estado ratifica un convenio, ¿cómo hace la OIT para asegurar que este convenio lo cumpla? La OIT no tiene ni un ejército, no tiene o sea, no hace una aplicación coercitiva, no tiene ningún poder para ni siquiera obligar con la fuerza a ningún Estado, sino que tiene una estructura que permite promover y motivar a que el Estado cumpla y en general un método, una promoción bastante efectiva. En general hay un proceso que se le llama de control de normas. ¿Cuál es este proceso de control de normas? Significa que cada cierto tiempo el Estado tiene la obligación de dar cuenta de cómo está poniendo en marcha, de cómo está cumpliendo los convenios que ha ratificado. Es decir, si Ecuador ratifica un convenio, tiene la obligación entonces de cada cierto tiempo mandar un reporte, un informe, un cuestionario en donde da cuenta de cómo efectivamente está cumpliendo con este convenio. Mm. Esta manera de dar cumplimiento a este convenio no solamente lo hace el propio gobierno, sino que también las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores también son quienes dan un comentario, mandan información al cuestionario y entonces hay un grupo que se llama la Comisión de Expertos en la aplicación de este convenio, que son los que examinan estas memorias, los comentarios, la información, pero no solo las memorias, comentarios y la información que provee el gobierno, sino que también las memorias, comentarios e información que proveen las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores. Es decir, el tripartismo está presente en la OIT en todo, digamos, en su columna vertebral y en todas las acciones que efectivamente se realizan. Una vez que esta comisión de expertos revisa toda esta información, envía entonces a los gobiernos solicitudes directas, les solicita comentarios o les hace en alguna medida también recomendaciones que permita dar un seguimiento de lo que está pasando. Es por eso muy importante para las organizaciones sindicales mantener una participación activa. No todas las organizaciones sindicales lo hacen y no en todos los países lo hacen. Mantener una actividad muy frecuente sobre los comentarios, sobre información que le pueden enviar a la comisión de expertos sobre cómo un país está cumpliendo efectivamente un determinado convenio. Y ese es importante, un rol importante de las organizaciones sindicales, no solamente para el tema de seguridad y salud en el trabajo, sino que para todos los convenios que aplica la OIT.
¿sí? Esta es como una introducción, si quieren, muy general, muy rápida, yo sé. Hay mucha información y podemos compartir información. Si alguien quiere leer mucho más, vamos a compartir información sobre algunos manuales que existen que les permita a ustedes conocer un poco más de cómo se crea una norma, de cómo se ratifica una norma internacional y cómo efectivamente se da seguimiento a este tema. Pero bueno, nuestro tema particular hoy en este seminario es hablar sobre lo que nos está pasando en la actualidad y cómo responder efectivamente a esta situación. Y vamos a hablar sobre los principios generales de la OIT, de las normas de la OIT relativas a la seguridad y la salud en el trabajo. Vamos a decir primero que las normas internacionales del trabajo han tenido una cierta evolución, si quieren, de cómo efectivamente han venido creándose desde el inicio, ya vamos a ver, desde el inicio de la OIT, un cierto cambio. En primer momento había la idea de proteger a sectores específicos de actividad. Entonces ustedes van a ver convenios de construcción, de mina, de comercio, de oficinas, de trabajo portuario, en donde los países había una coincidencia inicial sobre que habían sectores de riesgo. Pero también había una coincidencia inicial que habían riesgos específicos. Y entonces los riesgos específicos estaban vinculados, por ejemplo, con la radiación, con el uso del benceno, con el asbesto, productos químicos, etcétera. Pero después, efectivamente, los miembros de la OIT se dieron cuenta que por más que hicieran normas, efectivamente iba a haber una multiplicación de sectores y multiplicación de riesgo. Entonces íbamos a pasar no solamente de esta visión como muy particular de algunos sectores, sino que dio un paso sobre las medidas de protección que están orientadas para proteger a los trabajadores de ciertos riesgos en general. Es decir, que ya no iba a ser una especificidad sobre un riesgo, sobre una actividad, sino que va a ser como una medida de protección general. Y la última evolución, si quieren, el último momento que ha venido y que se ha ido desarrollando, entonces estamos hablando ya de los principios fundamentales de un marco promocional directamente. ¿Qué significa este marco promocional? Que estamos cambiando de un acento de la protección hacia un acento en la prevención. Son dos temas muy diferentes y son un tema que es importante tenerlo en cuenta porque todo lo que vamos a hablar en lo que sigue en mi ponencia, en la presentación y en los siguientes días, vamos a hablar en un acento muy importante de la prevención. Es decir, desde casi, ya estamos hablando de casi 60 años, la OIT estuvo orientada a cómo proteger a los trabajadores. Es decir, sectores específicos, riesgos específicos, qué medidas hacer frente a esos riesgos específicos, frente a esos sectores específicos. Entonces, digamos, era un rol un poco limitado, si quieren, en cuanto al alcance, porque usted me puede decir, oiga, ¿por qué hay en estos sectores y no hay en los sectores donde yo trabajo? Donde yo trabajo también hay riesgos. Por supuesto que los hay, pero necesitamos el acuerdo internacional de que es un sector que todo el mundo lo ve de esa manera y enfoque de esa manera, y es posible que entonces tengamos un crecimiento de normas mucho más grande de lo que se pueda administrar. Entonces, el enfoque que se determinó ya hace, digamos, los últimos, 2011 fue cuando se creó la última norma de seguridad y salud, pero es decir, todo este momento, el enfoque, el acento que está dando la OIT en esta medida es en la prevención de los riesgos. Y es lo que vamos a hablar ahora, es decir, cómo efectivamente se elabora esta prevención de los riesgos y cuáles son las normas y los principios que hablan sobre estos riesgos. Estamos hablando efectivamente del convenio 155 de la OIT, que ya lo vamos a ver más o menos en detalle, donde se comenzó a hablar sobre este marco de prevención, sobre la seguridad y la salud de los trabajadores, la recomendación 164, pero luego también el convenio 161, que habla sobre los servicios de salud en el trabajo, el protocolo 155 sobre los procedimientos para notificar accidentes de trabajo y las enfermedades de trabajo, la recomendación 194 sobre enfermedades profesionales y más recientemente, y que lo vamos a ver también más en detalle, el convenio 187 y la recomendación 197 sobre el marco promocional
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, sobre cómo efectivamente vamos a avanzar en la creación de esta visión hacia la cultura de la prevención. Entonces, hablemos sobre el convenio 155, que es lo que de alguna manera nos va a dedicar un momento para que estemos claros de qué estamos hablando en este contexto, y luego el convenio 187, para después de eso, como les dije, hacer una pausa, escuchar leer sus preguntas, leer sus comentarios que tienen, para a partir de allí entrar un poco más en materia de cómo se lleva adelante este marco promocional dentro de la OIT en este contexto. Bueno, hablemos sobre el convenio 155. El convenio 155 fue el primer convenio que empezó a hablar de la necesidad de una política nacional coherente. Una política nacional coherente que tuviese por objeto la prevención de los accidentes, la reducción al mínimo de estos efectos y, por supuesto, la identificación de estos riesgos y la reducción de estos riesgos al mínimo, y que estos riesgos están vinculados, por supuesto, con el medio ambiente de trabajo. Estamos hablando de una visión, de una construcción, de una visión nacional sobre cómo este tema vuelve a ser prioritario para el país, pero lo importante también, y hay que reiterar, la idea del convenio 155 es que esta política nacional se cree en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores. Es decir, estamos hablando de un proceso que no está vinculado únicamente con una visión, digamos, de expertos, una visión simplemente de trabajo del gobierno, que tiene su rol muy importante, sino que estamos hablando de un trabajo efectivamente en consulta con organizaciones de trabajadores y empleadores. ¿Qué más se dice? Se dice que esta política debe precisar las funciones y las responsabilidades de las autoridades públicas, de los empleadores, de los trabajadores y de otras partes interesadas, efectivamente teniendo en cuenta un carácter complementario de tales responsabilidades. Entonces, vamos a ver que efectivamente, de nuevo, hay funciones, hay responsabilidades. Las responsabilidades son diferentes, son diversas. No es lo mismo una responsabilidad del Estado que una responsabilidad de un empleador, que una responsabilidad del trabajador. No es la misma. Cada uno tiene un nivel y un rol diferente que jugar. Lo que sí es que todos tienen unas responsabilidades, y lo que sí también son responsabilidades complementarias. Todas tienen que trabajar de manera conjunta para cumplir este objetivo de prevenir la existencia de los riesgos. Entonces, la idea en este mecanismo de prevención es que todo Estado debe adoptar estas medidas necesarias para dar efecto a la política, y que permita entonces, después de bajar desde la política a la legislación, para que la legislación responda a esta visión, a lo que se está buscando como objetivo, y que efectivamente esta legislación debe de estar asegurada por un sistema de inspección del trabajo apropiado y suficiente, que permita garantizar la aplicación de esta norma. Entonces, tenemos una política. Después de esta política, que tiene funciones y tiene responsabilidades, esta política tiene que expresar esas funciones y responsabilidades en una ley, y esta ley tiene que tener un instrumento, un sistema para garantizar su aplicación. Este sistema son los inspectores de trabajo, que deben de cumplir con esa función, de manera tal que estas acciones deben de permitir la garantía de que la norma se entiende, que la norma se aplica y que la norma se cumpla. La función del inspector es garantizar el cumplimiento, pero el garantizar el cumplimiento muchas veces pasa, y como también lo dice el convenio 81 de la OIT sobre la inspección del trabajo, pasa de la necesidad de explicar la norma, de explicar cómo cumplir la norma y asesorar de cómo cumplir la norma. O sea, el inspector no es simplemente que va a llegar a una empresa y va a decir, oiga, usted no cumple, ya, sino que tiene que averiguar por qué no cumple.
Y tiene que partir que efectivamente puede ser que el no cumplimiento, en un sector, en una empresa X, sea más bien por un desconocimiento de cómo aplicar la norma que más por el deseo propio de no cumplirla. Entonces hay que ver efectivamente que la respuesta puede ser diversa en diferentes sentidos. ¿Qué debe de garantizar? Y digamos que hay un listado muy grande de cosas que debe garantizar y cómo es que tiene que trabajarse para desarrollar esta finalidad del convenio 195. Estamos hablando de la posibilidad de construcción y acondicionamiento de las empresas, tener en cuenta los materiales utilizados, las operaciones, los procesos, las sustancias, los agentes. Es decir, no solamente tiene que ver la manera, el proceso de cómo desarrolla usted su labor, en un tipo de empresa, un tipo de funcionamiento, en una empresa de servicios públicos, sino que también no solo los procesos, sino que sustancias y los agentes con los que usted trabaja. Por ejemplo, suponga que usted trabaja dentro del servicio de saneamiento de una municipalidad. Es importante que usted tenga con sus compañeros trabajadores de un sindicato, que usted tenga un mapeo de los procesos, de cómo se desarrolla todo el flujo de los procesos, de que llega, a ver, ¿cuál es el primer proceso que yo desarrollo? O sea, llego yo a la empresa o llego yo a mi lugar de trabajo, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? ¿Qué es lo cuarto? Y tener mapeado todo el proceso de qué realizo hasta que termina de decir, ok, me voy para mi casa. Y yo tengo que tener claridad sobre todos estos momentos del proceso, porque cada momento puede ser que tenga riesgos diferentes. No es que, no, mire, yo trabajo en el sistema de saneamiento y ahí los riesgos que podemos tener es 1, 2, 3, 20, 40. No, es que es importante saber que en qué momento de cada uno de los procesos tengo el riesgo. Y el riesgo puede estar asociado a la manera como yo realizo una tarea, puede estar asociado a las herramientas que yo utilizo o a los agentes a los cuales yo estoy expuesto. Si yo trabajo en saneamiento, es posible que yo no esté expuesto a los mismos agentes que digamos, de alguna manera exponen mi salud. Si yo cuando llego al lugar donde me cambio la ropa, por ejemplo, y donde yo me pongo el uniforme de trabajo, a cuando yo voy a hacer una tarea que ya me expone, digamos, al medio ambiente o al trabajo que tengo con determinados productos, sustancias o agentes. Ahora, es posible que en este contexto del COVID-19, entonces, de repente, una situación, un momento que antes no era un momento de exposición a riesgo, por ejemplo, llegar al lugar de trabajo donde yo me cambio la ropa y donde yo estoy con mis compañeros, que antes no era un lugar de exposición, ahora lo es. Y entonces tengo que tener medidas efectivamente que se ajusten para atender ese tipo de situación. Ya lo vamos a ver, pero quería adelantarme. Es importante tener estadísticas, tener información, y a veces somos un poco renuentes para, para crear las estadísticas, porque las estadísticas vienen de reportes de accidentes o incidentes. Los accidentes efectivamente son aquellas situaciones que afectan mi salud, que afectan mi integridad, aquellos que afectan, que pueden tener accidentes livianos o leves. Los incidentes son aquellos que, bueno, casi pasaba, pero no pasó. Generalmente no los contamos, no lo decimos, no los registramos. Perdemos mucha información porque los incidentes nos hablan del riesgo posible a los cuales podemos estar expuestos. A veces somos renuentes y a veces la misma administración o la misma gerencia de las empresas no entienden esto. Y muchas veces lo que establecen son como sanciones a los trabajadores, efectivamente, a los trabajadores porque como que no tuviste cuidado. O no, es que no sé en qué estás pensando. Pero pierden la oportunidad de tener mucha información que permite efectivamente visibilizarse en acciones para corregirse y para trabajar directamente en lo que se está sucediendo. Obviamente deben de adoptarse medidas relativas a las personas dependiendo de la tarea que realizan. Por ejemplo, protegerse de consecuencias injustificadas a los trabajadores. Todo esto que decía, ¿no? Es decir, efectivamente, si un trabajador es sancionado
porque dice efectivamente, cuando hablamos de los riesgos y cuando hablamos de los accidentes o los incidentes, y si un trabajador es sancionado porque supuestamente es descuidado o lo que sea, es claro que ningún trabajador va a seguir reportando un accidente o un incidente. Y es claro que esto puede ser un tema que afecte el mismo desarrollo de la empresa y afecte todo lo que podemos estar trabajando. Entonces es importante crear una cultura general, ya vamos a hablar sobre eso, una cultura general en todos los niveles de la empresa como para poner en marcha esta tarea. Obviamente es importante la formación de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una formación, pero hay que hacer una formación constante en todo lo que vamos a hacer y, por supuesto, a adoptarse disposiciones para una coordinación entre las diferentes autoridades. Este es a nivel nacional como los principios generales. Ahora, a nivel de la empresa, ¿qué tienen que hacer los empleadores de acuerdo al convenio 155? Uno, garantizar en los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo, las operaciones, procesos, de todo, que sean seguros y no extrañen o no presenten riesgos algunos. Efectivamente, estamos hablando de la necesidad no solamente de que alguien, un experto, identifique los riesgos, que le ponga una señalización, ¿no? A veces hay señalizaciones, tengo por aquí uno que estamos ocupando para hay señalizaciones, ¿no? Entonces tengo señalizaciones sobre riesgos, diferentes tipos de riesgo que pueden estarme afectando y entonces yo agarro una, no sé, en cada país le llaman diferente, una pegatina, un sticker, una calcamonía, y yo le pongo a la maquinaria, el proceso donde estoy trabajando, y entonces identifico efectivamente que hay que supuestamente hay un riesgo. Pero si la persona que viene, si vengo yo y yo no estoy capacitado para leer y yo no sé qué significa esto o qué significa esto, da igual efectivamente que haya un proceso de identificación por parte de un experto. Todos tenemos que estar capacitados y que efectivamente no solamente debe de haber los lugares seguros y saludables en el lugar de trabajo, sino que la identificación de los riesgos deben de ser importantes. Un rol importante de los empleadores, suministrar ropas y equipos de protección adecuados. O sea, la ropa de trabajo y los sistemas de protección, los equipos de protección que se necesitan, una mascarilla que yo necesito ponerme, o sea, eso tiene que ser proveído por el empleador. No es que el trabajador debe de cumplirlos, no, debe ser el empleador, debe de colaborar en las empresas que de alguna manera tienen actividades en el lugar de trabajo. A veces hay lugares de trabajo en donde hay diferentes empresas trabajando, debe de haber una colaboración efectiva. Y luego también, cuando decimos esto, es que los trabajadores y empleadores también, aquí es de los dos, deben de tener información, la formación y la información suficiente para identificar estos riesgos y saber qué hacer. O sea, ¿qué voy a hacer yo cuando encuentre que dentro de por ejemplo, dentro de veo un proceso y en un proceso encuentro esta señal? ¿Qué debo de hacer? Debo tener no solamente la información, sino que la formación suficiente de saber qué voy a hacer yo cuando encuentre esta situación. El convenio 155 no está ratificado por Ecuador, no es obligatorio cumplimiento de Ecuador, pero el convenio 155 dice un tema interesante, muy importante, que es cuando el trabajador identifica una actividad que pone en riesgo su salud o su vida, tiene derecho efectivamente a dejar de hacer esa ocupación, a dejar de hacer esa tarea y a no ser y a volver incluso a esa tarea hasta que efectivamente eh, eh, se haya resuelto el problema y que el trabajador tiene en ese sentido el derecho de suspender estas ocupaciones cuando se siente que efectivamente hay un riesgo a su salud, hay un riesgo que no está siendo tratado, que no ha sido identificado, que no ha sido puesto en cuenta las medidas de prevención que se necesitan. Y que reitero, y que es un tema general, las medidas de seguridad e higiene, como lo señala el convenio, las medidas de seguridad y salud en el trabajo no deben de implicar ninguna carga financiera para los trabajadores. Es responsabilidad de los empleadores prever efectivamente como parte de su operación la necesidad de tomar las medidas para la prevención de la seguridad y la salud en el trabajo.
El convenio 187, que es el segundo convenio que hablé, convenio 155, digamos, de alguna manera, comienza con toda esta visión de prevención. El convenio 187 habla sobre el marco de la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, habla sobre una estrategia global de la OIT que busca, busca asegurar que se le dé prioridad a la seguridad y salud en el trabajo, en las agendas nacionales. O sea, claro, ahora con el COVID-19 todo el mundo estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Qué bien que estemos hablando de eso. La idea es que siga siendo una prioridad en todo lo que hacemos y en todas las labores que desarrollamos. Hay que promover un fortalecimiento de los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. La cultura de prevención es importante, el compromiso de todos los niveles es importante y cómo efectivamente puedo empezar y cómo puedo avanzar al trabajo dentro de cada una de las empresas. ¿Qué dice el convenio 187? El artículo 2 habla de una mejora continua, habla de una política, de un sistema y de un programa nacional que tiene que ser puesto con la idea, con la visión de conseguir un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. Empezamos a hablar entonces de la creación de ambientes seguros y saludables y que para eso es necesario efectivamente empezar e impulsar una ratificación de los convenios de la OIT y un examen periódico de las actividades que realizan. ¿Qué estamos hablando? De nuevo, cuando hablamos de política nacional, acuérdense que el artículo 4 del convenio 155 habló sobre efectivamente la política nacional. La política nacional en el convenio 187 habla de que se debe de promover un ambiente de trabajo seguro y saludable a través de esta política. Debe efectivamente, se reconoce como un derecho de los trabajadores. Hay una discusión el año pasado en la OIT si efectivamente esto debe ser considerado como un derecho fundamental. Esto significa que no importa que un país ratifique este convenio, debe de cumplirse en el país, porque la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental como tal. Y que a partir de ello debe de tenerse en cuenta principios básicos, como cuál, la evaluación de los riesgos, combatir los riesgos desde el origen y desarrollar una cultura nacional de prevención. Acuérdense de este tema porque la próxima semana, cuando venga a Snyder a hablar sobre la pirámide de protección y de atención a los riesgos, va a hablar con mucho énfasis sobre el combatir los riesgos en su origen. Y efectivamente vamos a encontrar que en algunos casos se puede eliminar el riesgo, en otras cosas se puede prevenir el riesgo y en otras cosas se puede mitigar los efectos del riesgo. Esos son temas que van a aprender la próxima semana y que les va a permitir tener una visión cada vez más amplia sobre lo que podemos hacer dentro de cada una de nuestras tareas y nuestras funciones. El sistema nacional se habla no solamente sobre política, sino que el sistema nacional es la infraestructura, son los pilares que permita que la política tenga un funcionamiento. Es decir, ya estamos hablando de la política, una declaración, una voluntad, un objetivo, pero para que la política pueda ser realidad, necesitamos entonces unos elementos del sistema que son los elementos de los pilares. ¿Cuáles son estos elementos? Lo dice el artículo 4 del convenio 187. Legislación y normas internas, unas autoridades y organismos responsables, un sistema de inspección importante. Acuérdense que estos tres temas ya los había dicho el convenio 155. ¿Qué más dice? Disposiciones para promover la cooperación entre empresa, trabajadores y representantes, un órgano consultivo tripartito a nivel nacional, servicios de información, mecanismos de apoyo a las microempresas, a la economía informal, programas de formación en la seguridad y salud en el trabajo, los servicios de salud, investigación, recopilación y análisis de datos y, por supuesto, la colaboración con los sistemas de seguridad social. Es decir, que garantice esta visión conjunta entre trabajo, salud y que efectivamente la seguridad social participe y haga parte de esta puesta en marcha de la política. Este sistema nacional tiene que tener una orientación bastante clara sobre los sectores de alto riesgo y los trabajadores vulnerables. Estamos hablando de dos temas diferentes. Uno, sectores de alto riesgo en donde podamos efectivamente identificar
que, que el nivel de, digamos, de alguna manera, de la exposición al riesgo es alta. El sistema de salud, por ejemplo, en este momento es mucho más alta como un sector de alto riesgo. Posible que antes no lo sea, no lo haya sido, hoy lo es, pero después habría que ver quiénes son los trabajadores vulnerables o los que son más particularmente afectados con este riesgo. Es decir, es cierto, el COVID-19 nos afecta a todos, nos pone en un nivel de riesgo alto, medio, bajo, diferente a cada uno, pero también hay que reconocer que afecta de manera diferente por sectores de población. Es decir, afecta diferente, depende de la actividad que usted realiza, si es formal, si es informal y la exposición directamente, pero también afecta de una manera diferente a hombres que a mujeres. Entonces tenemos que tener claro, efectivamente, para desarrollar este tipo de ocupación. Ya hablamos de política, hablamos de sistema y luego hablamos de programa. El programa nacional debe de incluirse, decir, cómo vamos a poner en marcha la política, cómo la vamos a desarrollar con objetivos, con plazos, con responsables, con efectivamente cómo la vamos a elaborar en consulta con organizaciones de trabajadores y empleadores y cómo la vamos a conocer todos este programa. ¿Qué busca este programa? El programa busca promover la cultura de prevención, contribuir a la eliminación de los riesgos, su reducción al mínimo, ¿no? Debe elaborarse, reexaminarse periódicamente, definir prioridades, objetivos, metas, indicadores. Ya vamos a hablar sobre indicadores en un momento, que también es importante que lo tengamos claros, y que efectivamente cuáles son los planes o los programas complementarios que vamos a desarrollar. Finalmente, lo que queremos es una cultura de prevención. ¿Cómo vamos a lograr esta cultura de prevención? Primero, elevemos el grado de concienciación o de conciencia de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Si algo bueno, perdonen que lo diga de esta manera, si algo bueno ha traído la pandemia actual es que nos ha hecho conscientes de la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. Antes de esto es que había que casi andar insistiendo, oigan, esto es importante, oigan, es necesario formarnos, oiga, es algo que efectivamente vamos a trabajar. Todo eso es lo que vamos a, digamos, de alguna manera ha elevado cada vez nuestra conciencia de exposición al riesgo y queremos saber y queremos poner las medidas adecuadas y de eso se están tratando. Promover mecanismos de formación en seguridad y salud en el trabajo para todos los niveles. Se busca efectivamente que se tome conciencia de la importancia de este proceso de formación. No es simplemente si a veces son obligaciones legales o no, pero independientemente de las obligaciones legales, hay una obligación de la puesta en marcha de este sistema de gestión y que la prevención no solamente va a ser una prevención de a ver qué se me ocurre, no, tengo que formarme adecuadamente y tengo que saber cómo pongo en marcha estas medidas. Cómo incluir seguridad y salud en el trabajo en los programas de educación y de formación profesional. Muchos de ustedes han sido formadas profesionalmente para las actividades que realizan. No sé, que fontanero, que carpintero, que cualquier función que puedan realizar. Y son formados y tienen recibido una muy buena formación. Son muy contados los que en esos mismos procesos de formación han tenido una formación en seguridad y salud en el trabajo. Le han dicho, oiga, mire, usted como fontanero tiene estos riesgos, ojo. Y esta es la forma como puede usted identificar los riesgos y cómo puede eliminar el riesgo. En general no pasa. Queremos que eso pase. ¿Cómo facilitamos el intercambio de información que exista? También es importante y cómo, además de eso, promovemos información, asesoramiento, empleadores o organizaciones para poder trabajar conjuntamente, reconociendo que hay diferencia no solamente en los riesgos, sino que hay diferencia en las empresas. No podemos tener un mismo tratamiento de empresas, de grandes empresas, a microempresas, pymes, trabajadores independientes, trabajadores informales. No podemos dar el mismo tratamiento y tenemos que tener claro que la respuesta del Estado debe ser una respuesta diferenciada. Finalmente, lo que queremos es un marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo donde habla sobre estos elementos que hemos trabajado. Uno, una política nacional. Un segundo nivel, un programa nacional que permita poner en marcha o que esté basado o que su parte como
Los pilares que la sostienen es este sistema, donde hay legislaciones, coordinaciones con instituciones, inspección, la promoción de la asistencia, donde hay educación, datos, donde hay mecanismos de compensación que de alguna manera esté acompañado por este órgano asesor nacional tripartito y que permita entonces que todas estas normas, los objetivos de estas grandes normas se vuelvan realidad y se vuelvan entonces que hagan la diferencia en lo que nosotros hacemos, que hagan la diferencia en nuestra vida, que hagan la diferencia en nuestro propio quehacer. Eso es el resumen, si quieren, muy general de este marco promocional de la seguridad y la salud en el trabajo y que permita a partir de eso entonces tener una respuesta muy clara sobre lo que ya vamos a ver, cómo se pone en marcha este tema. Permítanme leer unas preguntas y ver que nos han procesado por acá efectivamente de lo que hemos recibido. ¿Cómo hacer de que se cumpla estos convenios y reglamento interno en la seguridad de salud en el trabajo en la institución? Dice Priscila Delgado. Uno de las recomendaciones que se hace dentro del sistema, si ves, es uno de los temas que estamos también buscando trabajar con el gobierno ecuatoriano, es cómo fortalecemos el sistema de seguimiento por parte de la Inspección del Trabajo. Es la Inspección del Trabajo la que tiene la responsabilidad de velar que se cumplan el reglamento interno y la normativa vigente. Reitero, el convenio 155 y el 187 no están ratificados por el Ecuador. Uno de los procesos importantes que el movimiento sindical puede tomar para sí es promover la ratificación de esos convenios. Pero en este momento estos convenios no obligan al Estado, pero efectivamente ponen al Estado, ponen a digamos, esta necesidad de impulsar este programa o esta campaña de ratificación para poder avanzar. Por otro lado, el cumplimiento de los reglamentos es una función de la Inspección del Trabajo. Jorge dice, el patrón tiene la responsabilidad de realizar a sus colaboradores la prueba del COVID-19. Ayer hablábamos sobre este tema en función, y lo decía nuestro colega de la OPS, que en general la OPS no recomendaba hacer este tipo de pruebas. Él explicaba muy en detalle por qué no lo hacía y no hay una responsabilidad en general de cómo de realizar este tipo de pruebas del COVID-19. En general, los estados están teniendo unos mecanismos de prueba con un protocolo de atención que pueden llevar adelante. Franklin Quiñones dice, la empresa está obligada para realizar seminarios sobre la seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes. La empresa está obligada para poner en marcha las actividades para la prevención de accidentes. Y efectivamente, como dije, no sé si hay una obligación legal. La última sesión va a ser más práctica para ustedes porque va a ser alguien que conoce la legislación ecuatoriana y puede responder más claramente sobre este tipo de obligación y cómo hacer real cuáles son los mecanismos para hacer vigente o para hacer cumplir esta legislación normal ecuatoriana. En general, si estuviera ratificado el convenio 187, habría la responsabilidad de desarrollar por parte de la OIT. Julio decía, ¿qué podemos hacer si vemos si hay riesgos en Ecuador? Supongo frente a ese tema, en las próximas sesiones, Julio, van a hablar sobre este tema, es decir, cómo identificar estas medidas y cómo llevar adelante estas medidas para ponerla en marcha. ¿Cómo se mide el riesgo en cuanto a las funciones? Eso van a hablar, si no la otra semana, la siguiente, van a hablar sobre cómo se mide el riesgo. Nosotros hemos elaborado algunas herramientas interesantes. De hecho, en mi oficina tengo una que hemos elaborado, pero es para el sector agrícola. Y lo que les estaba mostrando de algunas herramientas y algunas formas es con la idea de cómo identificar y medir el riesgo y cómo permitir, cómo utilizar algunos materiales, perdón que estoy haciendo promoción pero los recibí hoy, entonces estoy feliz de recibirlos, y cómo presentamos con una cuadro matriz para utilizar estos temas y cómo identificar el riesgo y cómo valorar el riesgo. Es decir, estamos trabajando en identificación de algunas herramientas que esperamos poderles trasladar y poder
y poder desarrollar en una de las sesiones, que no sé si no es la siguiente, pero la que sigue, van a hablar sobre cómo se mide el riesgo y cómo se puede llevar. Cómo identificar cuáles equipos de protección adecuados de acuerdo a las funciones de los trabajadores. Tiene que ver mucho con eso, sobre cuáles son las funciones y cuáles son los riesgos a los cuales está asociados. Pero no solamente los trabajadores, de nuevo, es sobre los procesos. Porque puede haber un trabajador de un sector específico que trabaja como yo en una oficina y que pueda estar aislado de ese riesgo, o puede ser un trabajador de campo que está allá. Entonces, muchas veces estos equipos de protección están diseñados en función de los riesgos que se identifiquen. Ojo, ya lo van a ver la otra semana en la pirámide de los riesgos que se van a determinar. Es que específicamente la manera de atender los peligros o los riesgos que se identifiquen, efectivamente el uso de equipo de protección personal no es la primera medida que se va a tomar, es la última medida que se toma. Entonces va a ser interesante porque ustedes van a aprender en el curso de las 2 siguientes semanas cómo identificar el riesgo y cómo identificar cuáles son las medidas de ingeniería, de administración, y si estas no eliminan o mitigan suficientemente el riesgo, entramos a la discusión sobre los equipos de protección personal. La discusión sobre la prevención, sobre la mitigación del riesgo, no comienza por equipos de protección personal, termina. Y eso va a ser interesante en las próximas 2 semanas, que ustedes lo van a ir aprendiendo y lo van a ver cómo se desarrolla. Vamos a seguir adelante porque tenemos un tiempo de esto. Va a haber otra posibilidad de leer preguntas al final de esta exposición. Voy a hablar sobre la manera como sobre la cultura de prevención, entonces, en tiempos del COVID-19. Cómo avanzar en este tema y bueno, vamos a ir leyendo igual sus preguntas y agradecemos un poco y al final tener esta oportunidad de compartir con ustedes ese tema. Vamos a avanzar en esta cultura de prevención en los tiempos del COVID. Ojo, todavía seguimos al nivel de normas internacionales del trabajo, ¿no? Vamos a ir de nuevo aterrizando poco a poco a la práctica y vamos a llegar. Son 3 o 4 semanas que vamos a estar reunidos acá, y entonces nos interesa que tengan esta visión general para que cuando regresemos a lo particular, estos sean temas que no se les olvide, tanto esta presentación como la excelente presentación que tuvimos el día de ayer sobre el tema del COVID-19. Una pregunta para ustedes, una pregunta que tienen que responderse en su empresa, en su lugar de trabajo. ¿Quién es la persona más importante para mitigar los riesgos del COVID-19? O sea, si decimos, oiga, mire, fíjese que, no sé, soy yo. No, es el con el que trabaja conmigo. ¿Quién es la persona más importante para este tema? Y que definitivamente veamos si son los que estamos acá, son los que estamos desarrollando y llevando adelante. ¿Se acuerdan que dije hace unos momentos que la OIT ha trabajado mucho en el tema de seguridad y salud en el trabajo? Básicamente tiene como estos grandes momentos, tiene más de 40 normas sobre seguridad y salud en el trabajo y viene, como ya dije, vinculada con riesgos específicos, con sectores. Después hablamos sobre principios fundamentales y luego estos principios promocionales que son los del convenio 187 y que es lo que vamos a hablar. El convenio 187, ¿se acuerdan? Ese es ese es para recordarnos rápidamente, para saber de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de la política nacional, que ustedes ya saben que es el marco nacional. Estamos hablando de un programa sobre cómo aplicarlo directamente. Estamos hablando de un sistema que nos permite aterrizar esta política, este programa, estos grandes objetivos. Nos permite como aterrizarlo en nuestra práctica y, por supuesto, después, que es algo que vamos a hablar, es la evaluación. Cómo verificamos que todo este sistema de gestión que existe, todo este sistema de identificación de riesgos y la puesta en marcha de las acciones pueda estar con esta visión fundamental de una iniciativa centrada en las personas. Fundamentalmente, lo que queremos es que todo lo que hacemos, toda esta formación, toda esta puesta en marcha de lo que vamos a hacer a futuro, tenga como eje central esta visión centrada en cada una de las personas. Les enseñé este tema, que es algo que acabamos de hacer y que entonces tenemos la visión de ayudar a identificar a los trabajadores, ayudar a identificar a estos, cuáles son los
los riesgos y poder identificar por procesos y utilizar estas pegatinas para identificar los riesgos, pero una vez que identifiquemos estos riesgos y saber cuáles son los más graves, los menos graves, los que requieren nuestra atención, una vez que identificamos los riesgos, tenemos que tomar medidas para eliminar, prevenir o mitigar los efectos del riesgo, ¿sí? Tener claro que efectivamente tenemos, ya, ok, identificamos el riesgo, COVID-19, ok, ¿dónde está el COVID-19 en mi empresa, en mi lugar de trabajo? Perfecto. Primera pregunta, ¿puedo eliminarlo? De repente no. ¿Puedo mitigarlo? Seguramente. ¿Puedo prevenirlo? Seguramente. ¿Cómo vamos a hacer y qué medidas entonces voy a utilizar? ¿Puedo mitigarlo? ¿Puedo prevenirlo? ¿Cuál va a ser la medida? Ingeniería. ¿Cuál es la primera medida que puedo hacer para reorganizar mi empresa? ¿Cuáles son las medidas de administración que puedo tomar para prevenir este contagio? O finalmente, ¿cuáles son los equipos de protección? Si necesito igual ponerme ya una mascarilla, un barbijo, un tapabocas, como se llama en los diferentes países, para prevenirnos. Entonces, son diferentes niveles de cómo va a ser, pero vamos a centrarnos en las personas. Pero al mismo tiempo, este elemento del sistema de gestión tiene dos pilares importantes que a mi juicio reúne estas características de qué funciona. Lo primero es que el proceso de identificación de riesgos, identificación de las medidas de eliminación, mitigación o prevención, tiene una participación de trabajadores y empleadores en las empresas a todos niveles, a todo el nivel. Si el involucramiento de este tema se lo dan a una persona que, no sé, que esté menos ocupado en la empresa, o el que queremos que esté entretenido y que no sé, que no esté allí con el tema de insistiendo, pues le ponemos este tema. Si hacemos ese tipo de asignación, o sea, de entrada, olvídese, o sea, no va a funcionar, no va a cumplir el objetivo que estamos buscando. Si esto no hay una participación de todos los niveles de la empresa, no va a funcionar. No va a funcionar como estamos queriendo que funcione. Y un segundo elemento es que si no hay esta participación entre los trabajadores y empleadores, va a ser muy difícil. Díganme ustedes, ¿quién mejor que los trabajadores conocen los riesgos que existen en cada uno de los procesos? O sea, usted puede sacar, no sé, el grado universitario, el máster que quiere, el doctorado que quiera, donde quiera, pero no tiene la capacidad para identificar dónde existe el riesgo. Después, tal vez para interpretar, para ver las respuestas, para analizar, para sugerir, para asesorar, sí, seguramente que sí. Pero muchas veces es cómo se realiza el proceso. Y eso ha sido muy interesante porque nosotros hemos ido a muchos procesos y hemos ido a identificar. Y entonces primero hablamos con la empresa y nos dicen, estos son los procesos, este es el mapa de procesos. Y nos dan el listado. Y nos dan un listado y nos dicen, mire, ¿sabe qué? Estos son los procesos que se sigue en mi empresa. Y entonces, bueno, nos da un listado, supongamos, estos son los procesos. Y ya, ok, nos vamos con el listado de procesos y empezamos. Proceso 1, vamos, llegamos, ok, listo, sí, check. Proceso 2, listo, check. Proceso 3, encontramos el trabajador nos dice, no, es que fíjese que entre el proceso 2 y el proceso 3, yo hago tal cosa. Ajá, y entonces, ¿y por qué lo haces? Y nos empieza a explicar por qué lo hace. Y entonces identificamos, oye, ¿y eso que haces te da más riesgos o menos riesgos? No, es que sí, o sea, y empezamos a hablar efectivamente para la identificación de qué es lo que está pasando, porque es el trabajador y no uno. Todos los trabajadores que forman parte de la cadena son quienes logran conocer el tema. Entonces es importante, a veces es importante que otros actores también participen, actores externos a la empresa, al lugar de trabajo, participen en este tema y contribuyan directamente. Y el otro tema que nos garantiza que una vez que identifiquemos el riesgo y identifiquemos la medida es tener indicadores muy buenos y fáciles de seguir. Es importante saber qué es un indicador. Ese indicador, como la palabra lo señala, es lo que indica y lo que me dice si voy en el camino correcto. Es decir, si yo quiero, no sé, viajar de aquí a Quito, yo tengo y agarro un mapa y digo, para ir de aquí a Quito, como no hay aviones, tengo que irme por tierra.
y tengo que efectivamente hacer este recorrido por tierra y voy en el mapa y voy y digo, no, en el día 3 tengo que estar en Rumichaca, ¿no? Para ir, yo vivo en Bogotá, por eso es que digo Colombia y la frontera sur de Colombia que va para Ecuador. Y tal día tengo que estar en la frontera de Rumichaca. Pero si yo al tercer o cuarto día me doy cuenta que en lugar de estar en esa frontera estoy frente al mar, yo estoy claro que en algún lugar me equivoqué. En algún lugar cometí un error. Y ojalá darme cuenta de que cometí un error mucho antes que yo esté frente al mar, porque Rumichaca no queda frente al mar. Entonces, si yo quiero ir y yo quiero transitar por tierra hacia el Ecuador, tengo que cumplir y decir, ¿dónde voy a estar el día 1? ¿Dónde voy a estar el día 2? ¿Dónde voy a estar el día 3? Y que me permite, si el día 1 no estoy donde yo supuse que iba a estar, algo tengo que revisar, algo tengo que evaluar. Entonces, de repente, usted no tiene que poner en su centro de trabajo indicadores de cada día. No, tal vez no. Pero sí de repente cada semana, ¿dónde va a estar para la mitigación y la prevención en una semana? No, mire, yo quiero es que contagio cero, que no haya nadie de mi unidad, de mi equipo de trabajo contagiado con coronavirus. Listo, ese es un indicador. ¿Qué más puede ser un indicador? No, es que sigamos desarrollando esta actividad en diferentes temas, en diferentes ritmos y que estoy cumpliendo con la tarea. Hay diferentes indicadores. Oigan, es bueno saber identificar los indicadores. Y les voy a contar una historia que a veces me gusta contar frente a eso porque de alguna manera nos ayuda. Y es una historia que me contó un amigo ecuatoriano, es completamente cierta. Esta historia que les voy a contar, no hubiera tenido la creatividad para imaginármela. Este colega, amigo ecuatoriano, me decía, no, es que estábamos hablando de las familias y me decía, no, yo en mi familia soy minoría. Y yo le digo, ¿por qué eres minoría? No, yo con mi esposa y 3 hijas. Y entonces me dijo, obviamente soy minoría, ellas se ponen de acuerdo, aun cuando no se ponen de acuerdo, yo pierdo. Y me dice, yo inclusive cuando gano, yo termino también perdiendo. Y yo le dije, oye, cuéntame a qué te refieres un poco de eso, porque, es decir, de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos efectivamente hablando frente a este proceso de lo que estás diciendo. No, mira, me dijo, te voy a poner un ejemplo. Yo me puse el ejemplo. Me dijo, eh, empezaron efectivamente, mi esposa quería un perro en la casa. Yo dije, no, aquí no voy a querer mascotas. Me dijo, realmente no me gustan. Y dije, no quiero un perro en la casa. Pero bueno, empezaron a mis hijas, empezaron una por una y luego todas juntas y dijeron, y me empezaron digamos, a llenar y me dijeron, queremos un perro en la casa. Entonces yo dije, ok, yo voy a poner una condición de esto, porque digo, yo les acepto que hay un perro en la casa finalmente. Me dijo, no tenía por qué ya cómo oponerme. Y dije, voy a ponerme un perro en mi casa. Entonces yo dije, ok, yo pongo un perro en la casa, digo, voy a aceptar la mascota en la casa, pero tiene que ser un perro macho, ¿no? Esa es mi condición. Yo quiero efectivamente que sea un macho, me decía yo, para no sentirme que yo solo estoy en minoría, sino que para que seamos dos. Entonces me dice mi hija y mi esposa, que son más inteligentes que yo, me dijeron, sí, listo, perfecto, vamos a tener un perro macho en la casa. Y entonces viene, dije yo, gané. Efectivamente, obtuve lo que yo quería. Y entonces, esta no es la foto exactamente, pero es la raza exactamente. Entonces mi colega obtuvo este perro en su casa. Y entonces el perro se llamaba Pelusa. Entonces me dijo, incluso yo me tocaba ir a pasear a Pelusa por la calle, porque efectivamente está. Y yo le dije, pero tú encontraste lo que tú buscabas, porque estabas buscando un perro macho. Y me dijo, no, cuando yo pensé y hablé esto, yo me imaginaba un perro de raza grande, un perro de estos enormes que estuviera, que me hiciera compañía, que cuidara, etcétera. Y yo le dije, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no estableciste cuando tú querías lo que querías lograr? Efectivamente, tú lo tenías claro en tu cabeza, pero no lo expresaste de manera suficiente. Y muchas veces pasa así con los indicadores. Yo creo tener una claridad y pienso que todos los demás tienen mi claridad, pero no es cierto. Muchas veces tenemos que ser muy claros con los indicadores que queremos lograr y que sean diferentes en cada sector y en la empresa para saber dónde voy a estar. Y dónde voy a estar en un contexto que ha cambiado mucho.
un contexto que te está amenazando este tema del COVID-19, pero efectivamente donde tenemos situaciones como la demografía que cambia, la tecnología que cada mes está más presente en nuestras vidas, el tema del medio ambiente que está desarrollándose, pero también importante, ha cambiado la manera como hacemos el trabajo. Ha cambiado la organización del trabajo. Y es importante que para poder responder de manera adecuada a esos cambios del mundo del trabajo, tenemos que garantizar por lo menos 6 cosas. Uno, tenemos que ser capaces de anticipar el riesgo, de anticipar cuáles son aquellos riesgos que efectivamente pueden surgir en mi empresa y en mi lugar de trabajo. Es cierto, hay riesgos que no puedo prever. En octubre del año pasado, hace menos de un año, es difícil que podíamos prever el escenario que tenemos ahora, pero es importante el poder hacerlo. Para prever no hay que tener una bola de cristal. Para prever hay que tener información. ¿Y de dónde obtengo información? De los accidentes y de los incidentes que pasan en el lugar de trabajo. ¿Se acuerdan que hablé de la importancia del reporte de accidentes e incidentes? Si yo no tengo esa información, es difícil prever lo que viene. Es difícil prever lo que pueda suceder y lo que yo tengo que dar. Sí es importante que en este contexto, por ejemplo, preveamos situaciones diferentes. Por ejemplo, el tema de los riesgos psicosociales, que antes no estaban tan presentes en nuestra vida y que hoy están por todos lados y que efectivamente nos afectan por una medida de inseguridad laboral que está asociado con mayor estrés, ansiedad, baja motivación, bajo cumplimiento de las medidas de seguridad. A veces yo mismo no quiero cuidarme. Todo ese tipo de situación que afecta efectivamente cómo yo me comporto y cómo desarrollo. Otro tipo de riesgos emergentes son todos aquellos situaciones que afectan a, por este trabajo que estamos realizando muchos de nosotros, tal vez no todos ustedes, pero muchos de nosotros y nosotras en casa, ¿no? Que significan horas de trabajo excesivas, que no hay esta división entre el trabajo y familia, que tengo muchas más cargas, hay frustración, hay aburrimiento y sigue habiendo violencia doméstica. La violencia doméstica no se fue de cuarentena, sigue existiendo y sigue existiendo de manera grave en cada uno de los países. Es importante identificar cuáles son los riesgos y cómo mitigarlos. Es importante saber que hay un vínculo entre la salud pública y la seguridad y salud en el trabajo. Hoy creo que no hay necesidad de explicarlo. Hace unos años era importante explicarlo y era importante, y curiosamente era importante explicarlo a pesar de esto que están viendo en la foto. Es una foto que hemos visto todos por todos lados, el Canal de Panamá, inaugurado en 1914. Eso sí lo sabemos, une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. También lo sabemos. Lo que poco sabemos, es posible, los que poco sabemos es que murieron más de 25,000 trabajadores a causa del paludismo y de la fiebre amarilla. Es decir, que murieron más de 25,000 trabajadores por actividades que no tenían una vinculación directa con el trabajo, pero eran vectores de salud pública que afectaron la seguridad y la salud, en este caso la salud, la vida de los trabajadores, y más de 25,000 están sepultados en Panamá en ese contexto, que efectivamente nos recuerda algo que ahora lo tenemos presente, es decir, que el COVID-19 es un factor de salud pública, pero que afecta al trabajo, que afecta a nuestro entorno, que afecta a nuestra vida, pero que es un factor, es un vector de salud pública que nos afectó. Es decir, ojo, a futuro de repente tenemos que tener mucho mayor visión más amplia que no solamente la tarea que realizamos, sino que efectivamente todos aquellos factores que nos puedan afectar por cambio climático o por vectores de salud pública. Es importante que la respuesta, la generación de respuestas a la identificación de riesgos y mitigación de riesgos sea multidisciplinaria. Es importante que hayan expertos, importante que hayan académicos, importante que hayan personas que hayan estudiado este tema, pero no solo ellos. Y cada vez más también diferentes ramas, no solo un especialista en seguridad y salud, un ingeniero, médico, un psicólogo es importante cada vez más por los riesgos psicosociales y cómo nos afecta. Tenemos que ser creativos, tenemos que pensar de manera diferente, tenemos que pensar fuera de la caja para crear estas respuestas que vamos a cada vez más desarrollar. Es importante tener normas adecuadas, es importante conocer efectivamente, por ejemplo, ¿es importante o no es importante que Ecuador ratifique el convenio 155 o el convenio 187?
Si es importante, ¿qué va a hacer el movimiento sindical para que eso pase? Es importante que Ecuador tenga la legislación adecuada. Ojo, la Asamblea Nacional tiene un proyecto en este momento que está discutiendo que habla sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿Lo conoce el movimiento sindical? ¿Lo han revisado ustedes? ¿Saben de qué trata? Está siendo discutida en la Asamblea Nacional. Y efectivamente hay que ver que efectivamente, aún con la muy buena intención, no digo que tengan, no, aún con la muy buena intención, es importante que se escuche a empleadores y trabajadores en este proceso y que puedan efectivamente tener un rol activo en su preparación. El fortalecimiento entonces de los interlocutores sociales y de las alianzas es importante. Si hay un diálogo, aquí tiene que ser un diálogo con conocimiento. Y por eso es tan interesante, tan importante lo que está haciendo la ISP en el Ecuador. Porque ya estamos hablando, estamos de alguna manera preparándolos a ustedes para que en los procesos de negociación, de diálogo en sus empresas puedan incidir en la inclusión de la visión de seguridad y salud en el trabajo. Pero eso no es solo voluntarismo, ¿no? Es que tengo que conocer información. Lean, aunque sean las presentaciones que les enviamos, léanlas, estúdienlas, busquen más información. Hay mucha información en línea. Les vamos a dar más bibliografía para que estudien, lean, conozcan, de modo tal que ustedes sean líderes y lideresas sindicales preparados, formados, que les permita ir más allá y les permita desarrollar este tipo de tarea. Hay que crear las competencias y por eso el aprendizaje no solamente en las empresas, en las universidades, en los institutos de formación profesional es importante que exista, pero es importante también que se aterrice esa visión académica para que sea un mensaje sencillo, accesible a todos y que todos y todas participemos. Lo que tenemos que hacerlo todos juntos. Y si queremos hacer todos y todas juntos, tenemos que entender de qué se trata. Esto no es que llama la labor que tienen los académicos, los expertos. En este tema es aterrizar esta información para los que no sabemos, la entendamos y sepamos cómo aplicarlas y cómo trabajar en este momento. Es muchos retos. Es importante frente a estos retos que trabajadores y empleadores y todas las demás partes interesadas se aprovechen las oportunidades para crear un futuro de trabajo seguro y saludable. Es importante actuar en este momento y actuar para garantizar el regreso seguro y saludable al lugar de trabajo. Porque efectivamente cada vez hay una reapertura de los sectores, unos sectores más que otros. Hay sectores que nunca pararon, hay sectores que han seguido abiertos. Lo que tenemos es cómo efectivamente garantizar este regreso seguro y saludable y cómo la seguridad y la salud en el trabajo sigue o pasa a formar parte de un proceso y pasa a formar parte de una prioridad dentro del quehacer, dentro de los países y dentro de las empresas. Es lo que tenía por compartirles a ustedes, por desarrollarles, con la idea de que tengamos un espacio, unos minutos para recibir algunas preguntas al respecto. Tenemos solo una pregunta en el chat. Eh, Y la pregunta de Edison habla de que los procesos de trabajo no solo hay relaciones con instrumentos, materias primas, condiciones de trabajo, sino también con otros trabajadores y usuarios. Estas personas pueden constituir un riesgo, sobre todo ahora sí, Edison. O sea, antes el contacto con los demás seres humanos, por eso hablaba, por ejemplo, del momento que uno llega y se cambiaba la ropa y todo ese tipo de situaciones, no era un riesgo, ahora lo es, porque la otra persona puede ser un portador aún sin darse cuenta, un portador de un vector de salud pública que pone en riesgo mi seguridad y mi salud, y que pone en riesgo efectivamente el funcionamiento de lo que hacemos en el lugar de trabajo. Y entonces es importante efectivamente el tener en cuenta y el poder responder frente a situaciones. Y cada vez se vuelve más complejo, sí, o sea, ya no solamente es lo que tradicionalmente teníamos, ¿no? Lo tradicionalmente de vinculado a los procesos o a las herramientas, a los productos químicos que manipulamos, que siguen siendo valiosos y que siguen siendo valiosos considerarnos porque siguen afectándonos y nos afectan cada vez más en nuestra seguridad y salud, sino que pensar un poco más allá. Tenemos un espacio más, de manera tal que podemos levantar la mano. Juan Carlos, para abrir el micrófono, Juan Carlos nos dice cómo aplicar un protocolo para el retorno seguro de los compañeros considerados como grupos vulnerables dentro de las empresas. Mira, en general,
general, Juan Carlos, lo que se ha determinado es que hay cierto grupo de personas que son especialmente vulnerables, a los cuales debe de haber una visión de una condición especial de protección, y que la idea es que se entiende que la salida de esas personas a las empresas o las salidas a esos niveles de exposición lo ponen en riesgo por sí, y muchas veces son medidas confinatorias que no necesariamente son apreciadas, pero son medidas de protección que van dirigidas hacia allá. Pero en general sí se ha elaborado diferentes protocolos. Estos protocolos no pueden ser generales, son protocolos ad hoc que se desarrollan en cada una de las empresas, porque, como digo, es diferente el nivel de exposición que tengo. Que yo, por ejemplo, vengo a mi oficina ahora, tengo 125 metros cuadrados y solo estoy yo, y solo puedo entrar yo a la oficina. Cuando venimos los diferentes, solo está una persona en 125 metros cuadrados. Es decir, mi exposición con otros es cero. Entonces, puedo tomarme ciertas libertades, pero si yo no tengo ese tipo de mecanismos de prevención, no puedo tomarme ciertas libertades, y necesito efectivamente tomar algún tipo de medidas de diferente índole, ¿no? Si mi lugar de trabajo, como es este, solo entro yo y solo tengo acceso yo, lo manejo de manera diferente a que si es un lugar de trabajo que concurre diferentes a cada uno si concurren a otras personas. Son diferentes las medidas que yo debería de tomar de un comportamiento, aún incluso dictando esta charla, ¿no? No sé, bueno, Iván nos dice, Iván, adicional a esto, son las bases de las organizaciones sindicales y gremiales las que no reaccionan. Si las bases se unen, los dirigentes desaparecen. Si el pueblo se une, no habrá gobierno que vulnere derechos, saludes cordiales. Yo creo que es importante el fortalecimiento, como ya decíamos, es importante el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, efectivamente todos los actores del mundo del trabajo, que permitan efectivamente tener o brindar una respuesta articulada. Es decir, no todos podemos estar en todo. Efectivamente, a un cierto nivel, las empresas, nosotros tenemos un rol en las empresas, pero a otro nivel, por ejemplo, como decía, la discusión que se está dando en Asamblea Nacional sobre la normativa es otro nivel de incidencia. Entonces, es importante tomar en cuenta todos los niveles de incidencia que pueden brindar, ¿no? Bueno, si no hay otra consulta, simplemente otra pregunta, deseo agradecerles su participación en esta actividad. Realmente ha sido interesante poder intercambiar, leer sus preguntas, poder conocer leer sus comentarios. O sea, no es que no los leímos, o sea, no había de respuestas, pero apreciamos mucho sus comentarios, aprendemos también de ellos, y nos permite como arrancar con este proceso de formación. Ayer hablamos sobre el COVID, hoy hablamos sobre una visión todavía muy general. Vamos a ir aterrizando en las siguientes semanas. Esperamos que ustedes comprendan mucho más cómo ponerle en marcha y cómo llevar todo esto que estamos hablando, como hablamos ayer, hablamos hoy, todas estas generalidades, cómo aterrizarlas en sus empresas, en sus labores, y eso es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso. Muchas gracias de nuevo con todos y todas, y paso la palabra a la compañera Verónica para el cierre. Agradezco mucho a mi colega Freddy Fonseca, que aquí ha estado administrando la sesión y administrando las preguntas. Muchas gracias, Freddy. Muy valiosa tu participación y nos permite seguir adelante. Paso la palabra a Verónica. Muchísimas gracias, Ítalo. Muy, muy interesante lo que hemos visto el día de hoy. Como tú dices, nos va aterrizando más en el mundo del trabajo y en lo que realmente, hacia dónde apuntamos con este proceso de educación, y también con el proyecto que la ISP Ecuador tiene con sus afiliadas y sus organizaciones fraternas. Solamente decirles como un dato adicional que la ISP en el Ecuador ha sido una de los actores muy importantes en el tema de la elaboración de memorias sobre el cumplimiento de los convenios internacionales que el gobierno ecuatoriano ha ratificado ante la Organización Internacional del Trabajo. Como Ítalo plantea, no tenemos ratificado el 151 y el 187. No obstante, queremos hacer la observación al convenio 81 sobre inspección laboral, y queremos vincular ahí el tema y ver por dónde podemos elevar la denuncia internacional por un lado, pero también la sensibilidad y la opinión pública respecto a esto. Entonces, uno de los temas que vamos a mirar es cómo se
engarza, ¿no?, con el tema de inspección laboral, estos temas de salud y seguridad en el trabajo relacionados al COVID. Había una pregunta bastante interesante, Ítalo, de pronto te devuelvo solamente porque creo que es importante mencionarla, y es la resolución que el Ministerio de Trabajo, las dos resoluciones que el Ministerio de Trabajo del Ecuador asumió sobre el tema de la declaración del COVID como enfermedad profesional o accidente de trabajo, la resolución 022, que en principio negaba el tema del COVID como enfermedad o accidente de trabajo, y luego la del 023, que pone una serie de requisitos que parecen incumplibles o demasiado riesgosos o largos para poder hacer eso. ¿Qué opinas al respecto de esta situación y cómo podríamos actuar en el escenario internacional, pero también nacional, en relación a eso? Solamente un tip tuyo frente a esta situación. Mira, yo creo que es interesante, y creo que hicimos una sesión sobre esto, no va a haber tiempo de poner grande, pero prometo enviar la presentación para que también la puedas compartir con los compañeros y compañeras, Verónica, y de repente hablar en la última sesión un poquito más allá de eso. Creo que la no ratificación, por ejemplo, en los convenios 155, 187 no es un obstáculo para cumplir y no es un obstáculo para orientar más allá el tema de la prevención. Si efectivamente hay una ratificación del convenio 160, ya hay una cobertura que uno espera, pero no todos los países han ratificado el convenio 160. Cuando hicimos esta presentación, pusimos el ejemplo de lo que están haciendo los países en América Latina. No da mucho tiempo. Hablamos del caso colombiano, que creo que es el más particular. Colombia identificó el COVID-19 como una enfermedad laboral directa para todos aquellos que trabajan en el sector salud, no solo médicos y enfermeras, todos. Es decir, desde el administrador, la secretaria, el vigilante del centro de salud, el responsable de la morgue, el de la ambulancia, todos los que trabajan, todas las que trabajan en el sector de salud, sí contraen el virus, se entiende que es una enfermedad profesional, de manera directa. No es que después hay que probarla, como en algunos casos en Argentina, que hay que probarlo después, etcétera. No, es de manera directa. De alguna manera lo que dice es el interés que tenga un Estado para efectivamente mandar un mensaje de protección y de cuidado. En general han habido muchas palabras sobre tratar a los profesionales de salud como héroes, como heroínas, y se les ha aplaudido, se les ha salido a aplaudir, pero bueno, está bien, pero hay muchas cosas más que hacer y hay muchos otros temas más importantes que hacer, y una de ellas es efectivamente cómo se avanza en los niveles de protección, de cuidado, de trabajo que se puede hacer con esos sectores. Enviaré la presentación y trataremos de repente en la última sesión hablar un poquito más allá sobre este tema. Aprovecho que tengo la palabra para reiterarles, los esperamos el próximo miércoles. Acuérdense, tienen que volver a inscribirse. Se inscribe uno por sesión. Efectivamente, no se olviden, ustedes tienen todos los links que les permiten inscribirse de sesión. No se les olvide inscribirse nuevamente en la sesión del miércoles para poder participar en la del jueves y en las siguientes. Eso es un requisito importante. Gracias, Verónica. Adelante. Muchísimas gracias, Ítalo, compañeros y compañeras, de igual manera. Entonces vamos a estar pendientes y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Hasta luego, buenas noches, que esté muy bien. Gracias por todos y todas. Gracias por los mensajes que estamos leyendo. Muy amables. Si no se han inscrito, pueden inscribirse para el próximo, tienen que inscribirse antes de la sesión del próximo miércoles, ¿ah? Entonces se pueden inscribir la próxima semana, no se preocupen. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, hasta el miércoles próximo. Gracias, miércoles. Una buena semana. Mil gracias. Muy Miércoles interesante el tema. Gracias. Miércoles misma hora, mismo canal. Muy gentil. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muy interesante todos los temas. Gracias a ustedes, muy amables. Una buena tarde para todos. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Feliz fin de semana. Gracias, de igual manera. Buenas noches, muchas gracias por su conocimiento. Buenas noches.
Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, bueno, hasta la otra semana, Evelyn. Gracias. Gracias, María del Pilar, igual para ti. Gracias, Marcia, saludos también.